Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar un pasaje de los Evangelios espectacular en el que nuestro Señor Jesucristo se revela como Dios Todopoderoso y en el que por primera vez desde la creación del universo cambia el estado de energía del universo completo. Estamos hablando del milagro de las multiplicaciones de los panes en los peces, en los que de la nada se crea materia. Vamos a reflexionar también este momento histórico desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Alimentación de los 5.000 en Marcos capítulo 6, versículo 30. Empezamos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. 5.000 hombres. Hermanos, hermanas en la fe, estamos ante el milagro más espectacular de todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió sus panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron 5.000 hombres. El universo desde su creación mantiene la misma energía. Todos los que hayan estudiado termodinámica conocen el primer principio de la termodinámica, que para un sistema cerrado es incremento de energía es igual al calor menos trabajo. Calor que se aporta al sistema, trabajo que genera el sistema. Bueno, esto, si el sistema cerrado fuera todo el universo,
Pues en el momento inicial, que ya sabemos que existió el Big Bang hace 13.700 millones de años, el momento antes del Big Bang, la energía, suponemos, desde el punto de vista físico, ojo, no el metafísico, estaba en cero. Entonces, para que la energía, después del momento de la singularidad en la que ocurrió la creación del universo, el calor, la temperatura que se generó, el calor que se aportó, la energía que se aportó en forma de calor fue infinita. Fue infinita. Y claro, y ese momento determinó el estado energético de todo el universo para siempre, para siempre. El primer principio de la termodinámica, para un sistema abierto, hay que introducir en la ecuación otras variables que serían la masa que entra al sistema, la masa que sale y de esta masa, pues la energía que tiene se pone como entalpía más energía cinética más energía potencial. Bueno, claro, en el universo no ha vuelto a entrar otra energía, otra masa desde la creación del universo, excepto en este instante en el que se produce esta creación de nueva materia de la nada, porque nuestro Señor Jesucristo mira al cielo y bendice los panes y los peces. Y claro, esta nueva masa que se mete que se genera dentro del universo, tendríamos que introducir otra variable en la fórmula del primer principio de la termodinámica, que hasta ahora es incremento de energía, es calor menos trabajo, más masa que entra, menos masa que sale, por entalpía y energía cinética y potencial de cada masa, que en transitorio, los que hayan estudiado fluidos, pues se usaba mucho el transitorio, y ahora la masa punto por diferencia de entalpías, diferencia de energías cinéticas y potencial, que un humilde servidor hace muchos años, tuvo la suerte de estudiar y de aprobar fluidos, que era una auténtica proeza. Aunque conocemos a algún hermano en la fe que, en fin, era una maravilla en estas cosas. Bueno, pues claro, esa masa no existía. Entonces, habría que ver cómo se ha generado esa masa. Ahora ya sabemos que existe un campo más allá de la materia, el campo de Higgs, más allá del mundo físico, porque estamos hablando ya de metafísica de la materia, que es el que en el vacío, que es lo que se llaman las fluctuaciones cuánticas del vacío, es cómo se produce la materia. Entonces estamos hablando de que el incremento de energía, calor menos trabajo más masa, por diferencia de entalpías, cinética y potencial, habría que añadir otro término a la ecuación del primer principio de la termodinámica, porque nuestro Señor Jesucristo aquí ya genera de ese campo de Higgs, genera nueva materia. Es decir, habría que añadir un término que tuviera que ver con el campo de Higgs en esa ecuación del primer principio de la termodinámica, que es algo, digamos, que es el santo grial de la termodinámica, ¿no? Pues aquí nuestro Señor Jesucristo incumple el primer principio de la termodinámica y nos ilumina el camino del campo de Higgs, de que hay una forma de generar materia de la nada. Es algo
a día de hoy, 2021, que conocemos que existe el campo de Higgs, acuérdense del famosísimo experimento en el acelerador de partículas que llevó a descubrir en el año 2012 la partícula de Higgs, que era una partícula teórica que estaba ahí en unas ecuaciones de campo que había hecho, en fin, una persona, el señor Higgs, ¿no? Y estaban ahí y ocurrió que existían. Entonces, fíjense que nuestro Señor Jesucristo aquí ya nos está anticipando esto, que es posible de la nada, que es lo que ocurre en el mundo físico, que de la nada se genera materia. Entonces, habría que ver, claro, en las fronteras del universo está el campo de Higgs existe en todo el universo y parece que más allá del universo, porque estamos hablando de la metafísica ya. Entonces habría que ver si es que se va produciendo la materia también, como nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es una cosa misteriosa y es un hecho físico absolutamente revelador que ya en nuestro Señor Jesucristo nos estaba, digamos, iluminando el camino a esa revelación de la generación de la materia de la nada. Y claro, la lógica, si Dios de la nada material, no de la nada espiritual, porque todo viene del espíritu, si de la nada creó el universo, como su hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no iba a dar de comer a 5.000 personas. Claro, con la fe, que por eso les dice nuestro Señor Jesucristo, dadles vosotros de comer. Él piensa, nuestro Señor Jesucristo, que es algo tan diminuto dar de comer, generar de la nada, generar una materia ínfima que serían por los panes y los peces para 5.000 hombres. Se le dice, dadles vosotros de comer, lo podéis hacer vosotros, pensando que tienen la suficiente fe para hacerlo. Porque recordemos que la fe, y nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, es la fuerza metafísica más potente del universo. La fe junto con el amor, que el amor está todavía por encima, porque es la fuerza que hizo que se creara el universo. La fe es la que es como una herramienta, una fuerza que hace que ocurran cosas en el universo. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo les dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer, claro. Los discípulos que no conocen el campo de Higgs, que no conocen el principio de la termodinámica, que no tienen suficiente fe tampoco. Y que, claro, no tienen ni idea de lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dadles vosotros de comer y dicen que vayamos y compremos pan para 200 por 200 denarios, o sea, que nos gastemos 200, el denario era el salario de un día, imagínense, pues ahora lo que se gana en un día, la media, pues 50 euros aproximadamente, pues 50 por 200, estamos hablando 2.000 por 5, estamos hablando 10.000 euros, o sea, como que nos gastemos 10.000 euros ahora mismo, si no tenemos, o sea, y les demos de comer, no entendemos, o sea, se quedaron en absoluto shock los discípulos, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Es un momento histórico desde el punto de vista físico, metafísico y espiritual, porque claro, ¿cuándo ocurre que nuestro Señor Jesucristo
les da los panes, o sea, hace este milagro. Pues después de enseñarles muchas cosas, después de haber tenido compasión de ellos, compasión porque, claro, estamos ante Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene compasión por sus pecados, por su dolor, por la enfermedad, que se dedica todo el Evangelio por la enfermedad, por la enfermedad física y espiritual, porque se dedica a curar el cuerpo y a sanar enfermos y a echar demonios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo todo eso lo ve en un milisegundo, o en fin, o en la capacidad bueno, no lo sé, es omnipotente y omnisciente y eterno. No entendemos cómo ve todo eso nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo compasión por eso, por ese dolor que ve en la humanidad, porque eran como ovejas que no tenían pastor, como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y después de eso, cuando ya era muy avanzada la hora, es cuando ocurre el milagro, es cuando les da de comer. Es decir, para nuestro Señor Jesucristo, para Dios siempre lo primero todo es lo espiritual, que es la regla. Esto es una regla. Todo viene del espíritu. Todo lo material viene del espíritu. Es la lección que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. Y es en realidad, es así. Cuando vemos las catedrales, cuando vemos el Duomo de Milán, cuando vemos cualquier catedral de toda Europa, vemos que ahí hay en cada cincelada en la piedra, ahí está puesto el espíritu del, del, del maestro cantero que estaba ahí haciendo esas figuras, esos relieves, esas arquivoltas, en fin, todos esos labrados, vemos el espíritu, Si no se hubiera hecho una cosa, pues líneas rectas, algo muy sencillo, pero ahí vemos el espíritu. O sea, todo nace del espíritu. Es algo que no comprenden los materialistas. Como reflexionaba nuestro hermano en la fe, ni comunistas ni liberales, porque al final son dos caras de la misma moneda. Son dos caras materialistas. Nada surge, nada mueve al hombre más profundamente que el espíritu. Y es lo que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo. Primero lo espiritual. Y luego no os preocupéis que vais a comer. Vais a comer. Es profundísimo, es bellísimo, es revelador, traspasa este momento, este pasaje de los evangelios, de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, en todos. Lo leeremos en todos, lo reflexionaremos en todos. Ahora estamos en Marcos y, hermanos, hermanas a la fe, es un momento en el que mucha gente ha creído por este pasaje, por este milagro. Porque es algo que nadie se le había ocurrido esto, es que solo puede hacerlo Dios, solo puede iluminarnos Dios de esta manera. Vamos a la reflexión de nuestro hermano en la fe, Datilis Banducare, dadles de comer. Primero, comida espiritual, que es lo que reflexiona nuestro hermano en la fe. Primero, comida espiritual. También les quería decir eso a los apóstoles. Dadles de comer, dadles vosotros también la comida espiritual, la palabra de Jesucristo. Y después la comida material, la ayuda física. Fíjense que esto es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al diablo, a Satanás, cuando le tienta en el desierto, después de 40 días
y 40 noches sin comer ni beber nuestro Señor Jesucristo. 40 días, que es una cosa totalmente inhumana, o sea, es algo divino hacer eso. Y el diablo le tienta y le dice, convierte esas piedras en pan, si eres Dios. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo en este milagro, Y es por eso que siente compasión porque solo ven a veces lo material, los hombres, solo ven lo material. Cuando lo primero, como reflexiona nuestro hermano la fe, primero la comida espiritual, primero la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. De eso vivimos. Ese es nuestro alimento real. Eso nos sostiene. Eso nos hace fuertes en el mundo material. Eso nos hace aguantar lo material. Incluso el hambre, si tienen hambre. ¿Cuántos santos, cuántos ascetas, anacoretas, que han vivido en cuevas y vivían espiritualmente? Y lo material era totalmente secundario. Primero lo espiritual, después lo material, la ayuda física. Quien necesita tu ayuda, reflexiona nuestro hermano en la fe, es quien va como oveja sin pastor, balando, perdido, buscando a Cristo, quizá sin saberlo. A ese dale la palabra de Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Claro, porque es el alimento espiritual, es el alimento de verdad. Y el apoyo material vendrá con la ayuda de Dios, que multiplicará tus pequeños recursos, habilidades y conocimientos acogiéndolo en la iglesia. Sabiendo que todo parte del Espíritu, todas esas capacidades se van a multiplicar, se van a potenciar, que es el mensaje también subliminal que nos manda nuestro Señor Jesucristo con este milagro a través del espacio y del tiempo. Alimentaros espiritualmente primero y después lo material lo vais a ganar. El pan nuestro de cada día lo vais a ganar. Lo necesitáis. Ya lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabe Dios. Ya lo sabe el Padre. Lo vais a ganar, pero primero lo espiritual. Primero lo espiritual. Quien ya tiene otro pastor y no busca a Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe, porque quiere seguir con su amo, que no es Cristo, que no es nuestro Señor Jesucristo, que no es Dios. Es difícil que puedas ayudarle, porque no acepta la primera comida, la verdadera comida del hombre. No solo de pan vive el hombre, de pan sí, por supuesto. Tenemos un cuerpo material, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener un techo, necesitamos tener luz, necesitamos tener internet, necesitamos tener cosas para subsistir, para existir, por supuesto, con la medida, ojo, con la medida, nunca menos de lo necesario y nunca más de lo suficiente. Y lo suficiente, nos dice nuestro Señor Jesucristo, es el momento en el que uno empieza a perder el alma. Es decir, empieza a cometer micropecados o pecados para tener más material. Ahí es el momento suficiente, ahí se acabó. Ahí no tienes que tener más material. No. No porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Solo a Dios adorarás. Satanás quiso que se arrodillara a nuestro Señor Jesucristo dándole todo el mundo material, todo el universo.
Pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a tentar Satanás con el universo a Dios que lo ha creado? ¿Cómo lo va a hacer? Y Dios que le ha creado a él. Primero lo espiritual. Primero lo espiritual. El que ya tiene otro amo, es difícil que puedas ayudarle porque no acepta la primera comida, la más importante, la espiritual. Si le ayudas materialmente, claro, reflexiona nuestro hermano en la fe, si le ayudas materialmente, estás impidiendo, y aquí va a Mateo 12:30, estás impidiendo que esa ayuda material llegue a quien de verdad está preparado para aceptarla, quien está buscando a Cristo. Cuidado porque le puedes hacer mal, es lo que reflexiona nuestro hermano en la fe. Si previo a la ayuda material no existe la ayuda espiritual, es decir, la conciencia espiritual de la materia, que primero existe el mundo espiritual y luego la generación de la materia. Si no se entiende eso, si no estás incluso haciéndole mal a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona no va a poner en valor ni va a relativizar eso material. Solo va a utilizar lo material o malutilizar lo material, que lo hemos vivido. Incluso puede que lo tire. ¿Quién no ha visto comida que se le ha dado a gente y la ha tirado? ¿Por qué? Porque lo que querían igual no era comida, era dinero. Y era dinero que lo necesitaban y a lo mejor no lo necesitaban, sino que era dinero para ellos podrido, porque a lo mejor son ludópatas o a lo mejor son alcohólicos y no lo necesitan en realidad para alimentarse, lo necesitan para otra cosa. Además está reforzando el falso amo, puede ser este amo. Son todos tretas de Satanás. El juego, la bebida, el alcohol, las drogas, la prostitución, son todo atajos que llevan al infierno directamente. Y claro, el que tiene ese amo no va a valorar lo material. Porque el que conoce el espíritu y sabe la parte espiritual va a valorar un bote de garbanzos, lo va a valorar. Y sin embargo, alguien que tiene otro amo, aunque le dieras 1.000 euros, le van a durar quizá una noche o 2 días. Eso es lo que quiere decir nuestro hermano en la fe. Está reforzando al falso amo, a quien va a seguir entregado porque no necesita cambiar para seguir comiendo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que 40 días y 40 noches de purificación estuvo nuestro Señor Jesucristo, sin comer, sin beber, sin nada. Ese es el mensaje. Esa es la purificación. Primero, entender lo espiritual. Presentemos a las ovejas perdidas al verdadero pastor. Reflexiona nuestro hermano en la fe. A Jesucristo. O sea, no vale, no toma dinero. No. Vamos a ver cuál. Primero, tienes un problema material. Bien. Pero vamos a analizar por qué ocurre este problema material. ¿Por qué te está faltando lo material? ¿Necesitas mucho material? A lo mejor es que necesitas mucho y no tienes recursos suficientes. Bueno, pues a lo mejor tienes que necesitar menos material. ¿No tienes nada material? ¿Por qué no tienes nada material? O sea, la pregunta que se plantea, ¿no? ¿Por qué no tienes nada material? Hay algo, y ahora vamos a lo espiritual. ¿Qué ocurre en lo espiritual? ¿Qué está ocurriendo en lo espiritual? ¿Quién es tu amo espiritual? ¿Vas como oveja sin pastor? Entonces, esas son las preguntas que reflexiona nuestro hermano en la fe que nos tenemos que hacer a la hora de ayudar materialmente a otro hermano en la fe, a otra criatura humana. ¿Qué hay
detrás de lo material? ¿Qué hay? Y entonces, claro, ahí vamos a obtener la respuesta. Las ovejas perdidas, pues hay que presentárselas al verdadero pastor, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, que reflexiona a nuestro hermano en la fe, sabiamente. Que se obre la conversión, primero lo espiritual, y después no faltará que comer. ¿Cómo va a faltar que comer? Pero por favor, ¿cómo? Si sobra de todo, si vivimos en la mejor época desde el punto de vista productivo de toda la humanidad, si hay sobreoferta de todo, si las máquinas pueden producir, pueden cosechar miles de kilos por hora de cereal, si se produce masivamente, si lo que más se produce no es para los humanos, es para alimentar a los animales que nos comemos. O sea, es que después no faltará que comer, reflexiona nuestro hermano en la fe. Cristo multiplicará los panes y los peces que haga falta. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dará la fuerza, nos dará el coraje, nos dará la valentía, nos dará la determinación para actuar en el mundo material y generar con la regla, lo que necesitemos. Hermanos, hermanas en la fe, bellísima la reflexión de nuestro hermano, bellísimo el pasaje. Que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que siempre, siempre, siempre esté nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, iluminando el camino. Siempre. Amén.